En la primavera de 1914, bajo el sol implacable de la península arábiga, una expedición geológica británica liderada por el capitán Harold Vickham documentó algo que atormentaría sus registros durante décadas. Las dunas se movían contra el viento, no gradualmente, como la arena migra naturalmente, sino violentamente, rítmicamente, como si el desierto mismo respirara. La entrada del diario de Vickham del 23 de abril describe un terror tan profundo que 3 de sus hombres se negaron a continuar. La tierra gimió bajo nosotros, escribió, y de ese gemido surgió el movimiento. 2 camellos desaparecieron en la arena en segundos, tragados por una fuerza que los exploradores no pudieron ver ni explicar. Al anochecer, habían abandonado su equipo y huyeron hacia el norte. Lo que afirmaron haber presenciado bajo las arenas arábigas se convertiría en uno de los relatos de críptidos más enigmáticos de la historia, una criatura sobre la que los textos antiguos habían advertido durante siglos. La expedición había comenzado 3 meses antes en Adén, un puerto estratégico controlado por el Imperio Británico. El capitán Harold Vickham, veterano de las campañas africanas y hábil cartógrafo, había sido comisionado por la Royal Geographical Society para inspeccionar las regiones no cartografiadas del Rab al-Khali, el cuartel vacío. Este vasto desierto, que se extendía por lo que hoy es Arabia Saudita, Yemen, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, era considerado uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. Pocos europeos se habían aventurado en su corazón y regresado con relatos fiables. Vickham reunió a un equipo de 12 hombres, 8 topógrafos británicos, 2 guías árabes llamados Salim y Rashid, y 2 guardias contratados. Llevaban provisiones para 3 meses, instrumentos científicos y 24 camellos. La misión era sencilla: cartografiar las fuentes de agua, documentar las formaciones geológicas y evaluar la posible riqueza mineral. Nada en su información los preparaba para lo que se encontrarían. La primera anomalía ocurrió el 19 de abril, 4 días antes del incidente principal. La caravana se había detenido en un wadi seco para descansar del calor del mediodía. Salim, el guía principal, notó algo inusual. Las dunas al este se movían. No se desplazaban con el viento, sino perpendicularmente a él. El viento soplaba con regularidad desde el noroeste, pero la arena fluía hacia el este formando ondulaciones deliberadas. Salim se lo señaló a Vickham, quien inicialmente lo descartó como una ilusión óptica causada por el calor. Pero Rashid, el guía más joven, no lo descartó. Se mostró visiblemente agitado, hablando rápidamente en árabe con Salim. El limitado árabe de Vickham captó fragmentos: Ad-Malram, el destructor de arenas; Kadim, antiguo; Aris, guardián. Cuando lo presionaron, Rashid explicó a través de Salim que las tribus beduinas locales evitaban por completo esta región. La llamaban Al-Madfun, la tierra enterrada, y creían que algo vivía bajo las arenas, algo que había existido desde antes de la época del profeta, incluso antes de los romanos. Vickham registró esta conversación en su diario, pero se mantuvo escéptico. La superstición era común entre los pueblos del desierto, razonó, fruto del aislamiento y las duras condiciones. Sin embargo, anotó con precisión clínica que ambos guías se negaron a dormir en el suelo esa noche, permaneciendo sentados en cajas de provisiones hasta el amanecer. La expedición continuó hacia el sur. El 21 de abril, descubrieron algo que transformó el escepticismo de Vickham en curiosidad. Talladas en una formación rocosa, un raro afloramiento de piedra caliza que sobresalía de la arena como un diente roto, había inscripciones. No eran árabes, ni ninguna escritura que Vickham reconociera. Los símbolos estaban erosionados, casi lisos, lo que sugería una antigüedad extrema. Algunos se asemejaban a caracteres protosinaíticos, otros parecían más cercanos a la antigua escritura surarábiga. Pero entre los símbolos lingüísticos se encontraban imágenes dispersas, una forma serpenteante, inconfundiblemente enorme, enroscada bajo líneas onduladas que representaban arena. Y debajo, representaciones toscas de figuras humanas, algunas corriendo, otras postradas. Vickham fotografió las inscripciones con su cámara Kodak, un aparato engorroso que requería una configuración cuidadosa. Hizo calcos con carboncillo sobre papel. Salim estudió las imágenes y habló en voz baja con Rashid. Cuando Vickham le pidió su interpretación, Salim dudó y luego dijo: advertencia, vieja advertencia, no molesten a que duerme. Esa noche, por primera vez, el suelo tembló. Fue un temblor sutil, apenas perceptible, como un trueno lejano que se sentía a través de la tierra en lugar de oírse a través del aire.
Los camellos se inquietaron, tirando de sus correas. Uno de los topógrafos británicos, el geólogo Edmund Arrow, sugirió que podría tratarse de actividad sísmica. La península arábiga se asienta sobre la placa arábiga, que colisiona lentamente con la placa euroasiática, creando los montes Zagros muy al norte. Teóricamente, eran posibles temblores menores, aunque esta región no tenía antecedentes sísmicos registrados. El temblor duró aproximadamente 4 minutos y luego cesó. Los camellos se calmaron. Los hombres regresaron a sus tiendas, aunque varios admitieron después que durmieron mal. El 22 de abril transcurrió sin mayores incidentes, aunque el ambiente en el campamento había cambiado. Los hombres hablaban menos. Observaban el horizonte con más atención. Incluso Whitcomb, entrenado para mantener la moral alta y proyectar confianza, sentía una creciente inquietud que no podía explicar racionalmente. Su diario de esa noche decía: «El desierto está demasiado tranquilo. Ni pájaros, ni insectos, ni señales de vida. El viento suena diferente aquí, hueco, como si soplara la boca de una vasta cavidad enterrada». La mañana del 23 de abril, la caravana desmontó el campamento al amanecer, como de costumbre. Viajaban hacia el sureste, siguiendo lo que los cálculos de Whitcomb sugerían que podría ser un antiguo lecho de río enterrado, una posible fuente de agua. El sol se alzó rojo y enorme sobre las dunas orientales. La temperatura subió rápidamente, alcanzando unos 40 grados a media mañana. Eran las 10:47 de la mañana cuando comenzó la primera vibración. Whitcomb anotó la hora exacta porque estaba consultando su reloj de bolsillo para calcular la velocidad a la que viajaban. La vibración era más fuerte que antes, inconfundible. Llegaba en pulsos rítmicos, como un latido masivo transmitido a través de tierra firme. Los camellos entraron en pánico de inmediato. 2 de ellos rompieron las correas y salieron disparados hacia el oeste, de vuelta por donde había venido la caravana. Entonces las dunas comenzaron a moverse, no de forma natural, no con el viento. La arena, a unos 40 metros al sur, empezó a subir y bajar en olas ondulantes, como si algo enorme se moviera bajo ella. El patrón era biológico, intencional. A Whitcomb le recordó ver una serpiente enorme deslizarse bajo una manta, pero la escala era incomprensible. La perturbación se extendía al menos 60 metros, quizás más. Edmund Arrow gritó algo sobre el flujo de agua subterránea, sobre la licuefacción, buscando explicaciones geológicas. Pero su voz se quebró al intensificarse las vibraciones. Los hombres ahora lo sentían en el pecho, un retumbar grave que parecía emanar de todas partes a la vez. Entonces surgió. La arena se elevó en una explosión de partículas que oscureció momentáneamente el sol. Lo que emergió no fue roca, ni maquinaria, ni nada que los hombres pudieran procesar de inmediato. Era segmentado, cilíndrico, pálido bajo una capa de arena, como el cuerpo de un anélido colosal, un gusano de proporciones imposibles. El segmento que pudieron ver medía aproximadamente 4,5 metros de diámetro, aunque una medición precisa era imposible en el caos. La criatura, ¿de qué otra manera podrían llamarla?, se alzaba verticalmente desde el suelo del desierto, sin dejar de ascender, 6 metros, 9 metros, una torre viviente de carne y músculo que desafiaba cualquier principio de biología que Whitcomb comprendiera. Su superficie estaba rodeada de contracciones musculares que se ondulaban a lo largo de su cuerpo, impulsándola hacia arriba a una velocidad aterradora. La textura parecía áspera, casi plateada, cubierta de lo que parecían escamas superpuestas o segmentos endurecidos que raspaban audiblemente contra la arena. 2 de los camellos no habían corrido lo suficiente. El ascenso de la criatura creó un efecto de vacío, y la arena comenzó a fluir rápidamente hacia el punto de emergencia. Los camellos, pesados y aterrorizados, tropezaron al licuarse el suelo bajo sus pies. Cayeron de rodillas, y luego más profundamente, rebuznando de terror. El cuerpo cilíndrico se curvó repentinamente, con una agilidad asombrosa para algo tan grande, y descendió hacia ellos. Lo que sucedió a continuación ocurrió en segundos, pero sería descrito en el diario de Whitcomb en 3 páginas de prosa densa y traumatizada. El extremo delantero de la criatura, aún no habían visto nada parecido a una cabeza, se abrió. No había otra palabra para describirlo. El segmento se dividió en un patrón radial, como una flor que se abre al revés, revelando unas fauces circulares bordeadas de ganchos o dientes curvados y apuntando hacia adentro. Estos no eran los dientes de un depredador que masticaba. Eran anclas, diseñadas para agarrar y arrastrar.
El primer camello desapareció por la abertura con un grito ahogado que cesó bruscamente. El cuerpo de la criatura se contrajo en potentes ondas peristálticas, arrastrándolo hacia abajo. El segundo camello sufrió la misma suerte en cuestión de segundos. Las fauces circulares se cerraron, superponiéndose los segmentos a la perfección, y la criatura comenzó a descender de nuevo bajo la arena. Todo el acontecimiento, desde la aparición hasta la desaparición, duró quizás 90 segundos. Pero las vibraciones continuaron. Se intensificaron. El suelo bajo los pies de la caravana se volvió inestable. Arrow hablaba a gritos sobre la licuefacción de la arena, sobre cómo las vibraciones a ciertas frecuencias podían convertir temporalmente la arena compactada en un estado fluido. Pero sus explicaciones científicas se perdieron en el caos. Salim ya corría, y Rashid con él. Los británicos no necesitaban que se les explicara su urgencia. Whitcomb, en su haber, mantuvo la suficiente presencia de ánimo como para tomar su diario y su cámara antes de huir. La expedición abandonó todo lo demás: tiendas, provisiones, instrumentos científicos, los 22 camellos restantes. Corrieron hacia el norte, hacia terreno más estable, hacia cualquier cosa que no fuera el paisaje infernal, cambiante, vibrante, en el que se habían topado. Las vibraciones lo siguieron durante 6 minutos. Whitcomb cronometró el tiempo, observando obsesivamente su reloj de bolsillo mientras corrían, quizá necesitando ese pequeño elemento de control en una situación que se había descontrolado hasta el punto de incomprensión. La pulsación rítmica parecía seguirlos, manteniéndose a unos 40 o 50 metros de distancia, como si algo enorme siguiera su ruta de escape paralelamente, justo debajo de la superficie. Luego, de repente, las vibraciones cesaron. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oía el viento. Los hombres permanecieron jadeantes, empapados en sudor, rodeados de dunas sin identificar que se extendían hasta el horizonte. Tras ellos, podían ver la columna de arena removida que aún se asentaba donde había emergido la criatura, una nube de polvo que reflejaba el sol del atardecer. Continuaron hacia el norte hasta el anochecer, caminando casi en silencio. Nadie cuestionó la decisión de abandonar la misión. Nadie sugirió regresar por provisiones. Cuando finalmente se detuvieron, demasiado exhaustos para continuar, habían recorrido casi 18 millas, un ritmo brutal en el calor del desierto, alimentado completamente por el terror. Esa noche, Whitcomb entrevistó a cada hombre por separado, grabando sus relatos mientras aún conservaba la memoria fresca. Las descripciones variaban en detalles, pero eran consistentes en lo esencial. Algo enorme había emergido de debajo de la arena. Había tomado 2 camellos con una velocidad y precisión sobrenaturales. Se había movido con un propósito claro e inteligencia. Edmund Arrow, el geólogo, intentó con valentía construir explicaciones naturalistas. Quizás se habían topado con un fenómeno geológico desconocido, gases volcánicos que creaban bolsas de presión que entraban en erupción, simulando casualmente un movimiento biológico. Quizás el calor había provocado una alucinación masiva. Pero incluso la voz de Arrow carecía de convicción. Había visto el cuerpo segmentado. Había observado a la criatura curvarse y descender con un control muscular que ninguna bolsa de gas podía imitar. Salim habló con más libertad una vez que se distanciaron de Al-Malfun. Explicó que los beduinos tenían historias que se remontaban a siglos atrás, historias que los forasteros descartaban como mitología. Se decía que Al-Malram, el destructor de arena, era un guardián, colocado en las profundidades del desierto por fuerzas más antiguas que el Islam, más antiguas que el cristianismo, más antiguas que cualquier registro escrito. Algunas leyendas afirmaban que era un genio que había adquirido forma física. Otras decían que era un remanente de antes del diluvio, cuando el mundo era diferente. Todas las leyendas coincidían en un punto. La criatura podía percibir vibraciones a través de la arena. Pasos pesados, el movimiento de caravanas, cualquier perturbación llamaba su atención. Y una vez que detectaba a su presa, podía moverse por la arena con la misma facilidad que un pez en el agua, licuando el sustrato con las vibraciones de su propio cuerpo, nadando a través de la tierra misma. Whitcomb insistió en obtener información más específica. ¿Había varias criaturas? ¿Se trataba de una población reproductora o de una entidad singular? Salim negó con la cabeza. Las historias no eran claras. Algunas sugerían múltiples criaturas, otras un único ser inmortal. Lo que sí era consistente era la geografía. La entidad estaba confinada en las profundidades del cuarto vacío, las regiones más remotas donde los humanos rara vez se aventuraban. La expedición llegó a un pequeño campamento beduino,
2 días después, el jeque, un anciano llamado Musa bin Khalid, los recibió con la hospitalidad tradicional, pero se puso serio cuando Rasil les explicó dónde habían estado. El jeque Musa insistió en que se quedaran 3 días para recuperarse, pero también insistió en realizar un ritual, quemar hierbas específicas y recitar versos protectores del Corán, pero también palabras antiguas, fórmulas preislámicas transmitidas por tradición oral. Durante esos 3 días, Vikram aprendió más sobre la historia regional. El barrio vacío no siempre había estado vacío. La evidencia arqueológica, incluso en 1914, sugería que hace milenios el clima había sido radicalmente diferente. La península arábiga había experimentado periodos pluviales, épocas de mayor precipitación, en los que los ríos fluían y la vegetación florecía. Se habían descubierto herramientas paleolíticas a lo largo de antiguos lechos de lagos secos. La civilización humana existió aquí cuando la región era verde. El jeque Musa habló de leyendas de aquellos tiempos antiguos. Afirmó que cuando el clima cambió y las lluvias escasearon, a comenzar la gran sequía, la mayoría de los animales migraron o murieron, pero algunos se adaptaron. Otros se refugiaron bajo tierra, donde la arena profunda retenía la humedad, donde la temperatura se mantenía constante. Y algunas criaturas, dijo, no eran naturales. Eran guardianes colocados por los antiguos poderes para proteger algo enterrado en las profundidades del desierto. Vikram, siempre empírico, preguntó qué requería protección. La respuesta del jeque fue frustrantemente vaga. Conocimiento, dijo. Conocimiento prohibido. Ciudades engullidas por la arena. Artefactos de civilizaciones anteriores a Sumeria. Cosas que los humanos no estaban destinados a recuperar. El explorador británico encontró esta explicación insatisfactoria, pero la tomó nota con atención. Conocía descubrimientos arqueológicos recientes. Sumeria, Acadia, evidencia de civilizaciones sofisticadas de la Edad de Bronce. ¿Era posible que hubieran existido culturas aún más antiguas en Arabia antes de la desertificación? De ser así, ¿qué podría estar enterrado bajo kilómetros de arena? La expedición finalmente regresó a Adén. El viaje duró 3 semanas, recorriendo únicamente las rutas establecidas, evitando el cuartel vacío. Vikram presentó su informe oficial a la Real Sociedad Geográfica el 4 de junio de 1914. El informe era objetivo, detallado y cuidadosamente redactado. Describía anomalías sísmicas, formaciones geológicas inusuales y el descubrimiento de inscripciones antiguas. Mencionaba la pérdida de camellos debido a fenómenos subterráneos desconocidos, pero no describía explícitamente a ningún ser vivo. Sin embargo, su diario privado contaba toda la historia. Vikram hizo una anotación adicional en la última página. He documentado lo que presenciamos lo mejor que he podido. Que lo crean o no es irrelevante. La verdad permanece. Algo vive bajo el cuartel vacío, algo de enorme tamaño y evidente inteligencia. Hasta que el desierto revele sus secretos, el Al-Malram seguirá siendo el guardián de lo que yace enterrado en ese desierto desolado. La respuesta de la Royal Geographical Society fue tibia. Reconocieron la importancia potencial de las inscripciones y solicitaron las fotografías y los calcos. Pero el momento no pudo haber sido peor. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo. Para agosto, Europa estaba en guerra. El informe de Vikram fue archivado y él mismo fue llamado al servicio militar, falleciendo finalmente en la tercera batalla de Ypres en 1917. Su diario y fotografías permanecieron con su familia hasta 1936, cuando fueron donados al archivo del Museo Británico. Allí permanecieron, prácticamente sin ser examinados, hasta que una joven investigadora llamada Dra. Margaret Hallis los encontró por casualidad en 1952 mientras investigaba la exploración británica de Arabia. La doctora Hallis quedó cautivada de inmediato. La precisión del relato de Vikram, la coherencia de los testimonios de múltiples testigos y la existencia de evidencia fotográfica diferenciaban este caso de la típica tradición de los críptidos. Inició una investigación sistemática, intentando corroborar los detalles y determinar si aún existía alguna evidencia física. Las fotografías fueron su punto de partida. Las imágenes de la formación rocosa inscrita eran nítidas, aunque los símbolos permanecieron sin traducir. Hallis consultó con especialistas en lenguas antiguas del cercano Oriente. El doctor Ephraim Goldstein, de Oxford, examinó exhaustivamente los calcos y las fotografías. Su conclusión, publicada en un artículo de 1954, fue intrigante.
La escritura parecía ser un híbrido, combinando elementos del protosinaítico, circa 1800 a.C., con lo que él identificó provisionalmente como antiguos dialectos del sur de Arabia, posiblemente sabeos o minaicos, circa 1000 a.C. Esta mezcla sugería un periodo de transición o una encrucijada cultural. Más significativamente, Goldstein logró una traducción parcial de 3 grupos de símbolos. La primera frase parecía significar sellado debajo o atado debajo. La segunda era ambigua, pero parecía referirse al gusano de la arena profunda o a la serpiente que nada en la tierra. La tercera era una clara advertencia: no despiertes al guardián. Estas traducciones, aunque fragmentarias, coincidían inquietantemente bien con el relato de Wickham. Las inscripciones no eran decorativas, eran advertencias, colocadas en el límite de una zona prohibida. Hallis también localizó a los testigos supervivientes. De los 12 hombres de la expedición, solo 3 habían sobrevivido a la guerra y habían vivido hasta la década de 1950. Los entrevistó a los 3. Sus relatos, casi 40 años después del suceso, seguían siendo sorprendentemente coherentes con el diario de Wickham. Todos podían describir la aparición de la criatura, el cuerpo segmentado, las fauces radiales y la aterradora velocidad con la que se desplazaba. Un testigo, Charles Pemberton, quedó tan traumatizado que se negó a viajar a ningún entorno desértico por el resto de su vida. Durante su entrevista con Hallis, rompió a llorar y dijo que aún tenía pesadillas sobre el suelo abriéndose bajo sus pies. La investigación de Hallis se expandió a la investigación histórica. Descubrió que los relatos sobre gusanos gigantes del desierto no eran exclusivos de la Arabia de 1914. Criaturas similares aparecían en la mitología de múltiples culturas. Se decía que el gusano de la muerte mongol, el Olgoi Korkoi, habitaba el desierto de Gobi, matando a distancia con descargas eléctricas o veneno. Los antiguos relatos romanos del norte de África describían serpientes de arena de enorme tamaño. Aún más intrigante, los eruditos islámicos medievales, incluyendo a Al-Hais en el siglo IX, habían escrito sobre criaturas llamadas Al-Didan al-Kubra, los grandes gusanos, que supuestamente vivían en las profundidades del Rab al-Khal. ¿Eran estos relatos puramente mitológicos, arquetipos culturales que aparecieron de forma independiente en distintas civilizaciones? ¿O podrían reflejar encuentros genuinos con algo real, algo que había sobrevivido en las regiones más inhóspitas donde contacto humano era mínimo? Hallis también investigó la plausibilidad biológica. Consultó con el Dr. Raymond Cobb, zoólogo especializado en anélidos y organismos excavadores. La evaluación de Cobb fue cautelosamente abierta. Si bien ningún gusano conocido se acercaba a tamaño descrito en el relato de Wickham, el anélido más grande conocido, la lombriz de tierra gigante africana, alcanza un máximo de unos 7 metros. El entorno desértico planteó presiones evolutivas únicas. Cobb señaló que muchos animales del desierto son fosoriales, adaptados a excavar madrigueras, como estrategia para evitar temperaturas superficiales extremas. Señaló que algunos animales, como el lagarto pez de arena, pueden literalmente nadar en la arena con movimientos corporales ondulatorios. Una criatura que evolucionó específicamente para la existencia subterránea en un entorno arenoso podría, en teoría, alcanzar un tamaño considerable, sobre todo si tuviera una presión de depredación mínima y abundantes fuentes de alimento. ¿Pero qué comería? El cuarto vacío parece inerte, pero esa es la percepción superficial. Bajo la arena existe una red de fuentes de agua subterráneas, ríos subterráneos y acuíferos. Donde hay agua, prospera la vida microbiana. Pequeños animales excavadores, roedores, reptiles, insectos, la siguen. En teoría, un gran depredador subterráneo podría alimentarse de estas poblaciones, emergiendo solo ocasionalmente cuando una presa más grande se adentra en su territorio. El método de caza vibracional descrito por Wickham también tenía sentido biológico. Muchos animales excavadores utilizan la sensibilidad sísmica para orientarse y cazar. Ciertas especies de serpientes pueden detectar las vibraciones de las pisadas de sus presas. Los topos utilizan pelos sensibles para percibir las perturbaciones del suelo. Un depredador especializado del desierto podría desarrollar una sensibilidad extrema a las vibraciones de la arena, lo que le permite detectar presas a distancias considerables. La investigación del Dr. Hallis, publicada como monografía en 1956 bajo el título La anomalía del cuarto vacío, investigación del relato de Wickham de 1914, generó gran atención,
pero también fuertes críticas. El mundo académico estaba dividido. Los escépticos plantearon numerosas objeciones. La principal crítica se centró en la falta de evidencia física. No se encontró cuerpo, ni muestras de tejido, ni restos óseos, nada más allá de fotografías de inscripciones y testimonios escritos. El doctor Philip Hastings, un destacado biólogo, argumentó que el testimonio de los testigos, por muy consistente que fuera, no era fiable. La histeria colectiva, la identificación errónea de fenómenos naturales y los recuerdos inventados eran fenómenos psicológicos bien documentados. Hastings propuso una explicación alternativa. La expedición se había topado con una avalancha de arena repentina o un volcán de arena, un fenómeno poco común en el que la presión subterránea empuja la arena hacia arriba en una erupción violenta. El calor y el agotamiento podrían haber llevado a los testigos a interpretar este fenómeno natural desde una perspectiva biológica, construyendo mentalmente una narrativa sobre las criaturas para explicar algo que no entendían. La pérdida de los camellos, argumentó Hastings, podría explicarse simplemente por el enterramiento de los animales en el derrumbe de arena. Las fauces podrían haber sido la abertura central del punto de erupción, mientras que los segmentos eran simplemente patrones en la arena fluida. Las vibraciones eran consistentes con la liberación de presión de gas del subsuelo. Esta explicación era plausible y satisfacía la navaja de Occam, preferir las explicaciones simples a las complejas. Ganó popularidad en los círculos científicos, y el trabajo de Hallis fue cada vez más descartado como pseudociencia criptozoológica. Pero la narrativa escéptica presentaba problemas. Whitcomb era un experimentado explorador del desierto, familiarizado con avalanchas de arena y fenómenos geológicos. Su descripción era biológica con gran detalle. Contracciones musculares, estructuras radiales de la boca, movimiento intencionado. Estas no eran las observaciones de un hombre confundido que proyectaba patrones en el caos. Además, las antiguas inscripciones precedían a la expedición de 1914 en al menos 2800 años. Las advertencias grabadas en ese afloramiento de piedra caliza sugerían que todo lo que Whitcomb encontró ya era conocido por los pueblos antiguos. A menos que se argumentara que los antiguos árabes también malinterpretaron los eventos geológicos y crearon mitologías en torno a ellos, las inscripciones implicaban continuidad. Algo había existido en esa región durante milenios. Las teorías conspirativas surgieron junto con el debate académico. Algunos teóricos propusieron que la expedición británica se había topado con una prueba de arma secreta, ya fuera tecnología británica u otomana desarrollada en el remoto desierto. La criatura era en realidad una máquina perforadora o un prototanque, y toda la historia había sido clasificada y ocultada. Esta teoría se desmoronó al ser examinada. La tecnología de 1914 no era ni remotamente capaz de crear tal dispositivo. Además, la lejanía del cuartel vacío lo convertiría en un campo de pruebas impráctico. Transportar equipo y personal sería casi imposible. Y si se tratara de una prueba de armas, ¿por qué testigos británicos y árabes lo reportarían como una criatura? ¿Qué motivo tendrían para semejante engaño? Otros sugirieron orígenes extraterrestres, una reinterpretación clásica de la era ovni. Quizás la criatura fuera una sonda biomecánica de otro mundo, excavando en la corteza terrestre con fines desconocidos. Esta teoría, aunque creativa, añadió una complejidad innecesaria y no explicó nada que la biología terrestre no pudiera explicar. Una teoría conspirativa más siniestra proponía que la expedición había descubierto algo que el gobierno británico deseaba desesperadamente ocultar, quizás ruinas antiguas que contenían conocimiento prohibido o artefactos con valor estratégico. La historia de la criatura fue inventada para desalentar futuras exploraciones. Sin embargo, esta teoría no explicaba por qué el gobierno preservaría el diario detallado y las fotografías de Whitcomb en el archivo público de un museo, a que cualquier investigador podía acceder. La explicación alternativa más persistente provino de la meteoróloga doctora Elena Vázquez en 1968. Ella propuso que la expedición había presenciado un fenómeno atmosférico extremadamente raro llamado dragón del desierto, un tipo de potente remolino de polvo o vórtice de arena que, en condiciones específicas, podía crear una formación columnar de apariencia sólida. Los segmentos eran patrones de rotación en la arena remolinada. La fauces era el centro de baja presión del vórtice. Las vibraciones eran infrasonidos producidos por el fenómeno del viento. La teoría de Vázquez tenía un atractivo superficial y fue defendida por publicaciones escépticas. Sin embargo, los meteorólogos expertos señalaron fallas significativas. Los remolinos de polvo se disipan rápidamente, durando como máximo minutos,
y no generan las vibraciones sostenidas que describió Wickham. Tampoco se mueven horizontalmente bajo la superficie antes de emerger. Y, crucialmente, no consumen objetos físicos. Los camellos habrían sido dispersados por el viento, no arrastrados hacia la arena. El debate podría haber seguido siendo una curiosidad académica si no hubiera sido por los acontecimientos de 1979. Un equipo conjunto saudí-estadounidense de investigación geológica, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre recientemente desarrollada para buscar acuíferos en el cuarto vacío, detectó algo extraordinario. A una profundidad aproximada de 90 metros, el radar detectó una anomalía. No se trataba de una fuente de agua ni de una formación rocosa. Era un vacío, un sistema de túneles extenso y organizado, que se extendía a lo largo de al menos 12 kilómetros en un patrón aproximadamente serpenteante. Los túneles eran enormes, con un diámetro promedio de entre 15 y 18 metros. El descubrimiento se clasificó inicialmente, no por motivos conspirativos, sino simplemente porque las implicaciones eran poco claras y potencialmente controvertidas. Pero se filtró la información, como siempre ocurre. Para 1981, criptozoólogos e investigadores, incluido el Dr. Hallis, se dieron cuenta de que se había encontrado algo significativo bajo el cuarto vacío. La doctora Hallis, ya de 60 años, pero tan decidida como siempre, lanzó una campaña para que se investigara el sitio a fondo. Argumentó que los túneles podrían haber sido creados artificialmente, evidencia de una antigua civilización desconocida. O podrían ser tubos de lava formados naturalmente por la antigua actividad volcánica. O podrían haber sido creados biológicamente, el sistema de madrigueras de algo vivo. Obtener permiso para una expedición adecuada fue difícil. El lugar se encontraba en territorio saudí, remoto y políticamente delicado. El gobierno saudí se mostró inicialmente reticente, preocupado por la publicidad y la posibilidad de que buscadores de tesoros y exploradores no autorizados inundaran la región. Pero el Dr. Hallis era persistente y tenía buenos contactos. En 1983, se autorizó una pequeña expedición científica, estrictamente controlada. Incluía al Dr. Hallis, que entonces tenía 68 años, un equipo de geólogos, un biólogo especializado en entornos extremos y varios funcionarios y guías saudíes. Llegaron al lugar en abril de 1983, casi exactamente 69 años después del encuentro con Wickham. Mediante un georradar portátil, confirmaron la existencia del sistema de túneles y localizaron que parecía ser un punto de entrada, una sección derrumbada donde el túnel se encontraba a 15 metros de la superficie. Cavaron. Tardaron 3 días en llegar al techo del túnel. Al abrirse paso, el olor que emergió fue descrito como terroso, orgánico, pero extraño, ácido y penetrante, diferente a todo lo que el equipo había experimentado. Las paredes del túnel eran lisas, casi pulidas, con una dureza que sugería compresión prolongada. Y en esas paredes había marcas incrustadas. No eran arañazos aleatorios, sino patrones repetitivos, surcos paralelos, espaciados uniformemente, que recorrían el túnel en patrones helicoidales. Las marcas coincidían con algo enorme moviéndose, rozando las paredes con un contacto regular y rítmico. El patrón sugería segmentación. Se recogieron muestras de tejido de los residuos de las paredes del túnel. Los análisis de laboratorio detectaron compuestos orgánicos, proteínas, lípidos y mucopolisacáridos, compatibles con secreciones mucosas de invertebrados. La composición química era inusual, pero no imposible. La datación por carbono del material orgánico no fue concluyente, mostrando un rango de entre 50 y varios miles de años, lo que sugiere contaminación o deposición continua durante un largo periodo. El equipo se adentró 40 metros en el sistema de túneles antes de decidir retirarse. El túnel descendía en un ángulo pronunciado y la estabilidad estructural era incierta. Pero en esos 40 metros encontraron evidencia adicional, lo que parecían ser restos digestivos, masas compactas de fragmentos óseos, muy degradados, mezclados con arena y materia orgánica. Los análisis identificaron huesos de varias especies, camellos, gacelas, roedores y varios fragmentos sin identificar. Lo más significativo fue que encontraron escamas. Cientos de ellas, dispersas por el suelo del túnel, cada una aproximadamente del tamaño de una mano humana, translúcidas y flexibles, pero notablemente resistentes. El análisis microscópico reveló una estructura similar a la quitina de los artrópodos, pero con una matriz proteica más parecida a la queratina de los vertebrados,
una estructura híbrida desconocida en ningún organismo catalogado. Las escamas se enviaron a varios laboratorios para su análisis independiente. Todos confirmaron la misma conclusión. El material era de origen biológico, se había desprendido recientemente, en décadas, no siglos, y no coincidía con ninguna especie conocida en las bases de datos genéticas. Los hallazgos de la expedición de 1983 se publicaron en 1985, causando sensación internacional. Por primera vez, el relato de Whitcomb contaba con corroboración física. Algo vivía bajo el cuarto vacío. Algo grande, biológico y científicamente indocumentado. ¿Pero qué era? Y quizás más importante aún, ¿por qué? La doctora Hallis, en su último trabajo importante publicado en 1987, propuso una teoría integral. Argumentó que la criatura, la llamó gusano de arena gigante o el gusano de arena gigante, aunque no se trataba de una designación taxonómica formal, era una especie relicta, un superviviente de una época en la que Arabia era verde, cuando los ecosistemas eran radicalmente diferentes. A medida que el clima cambió y la desertificación progresó, la mayor parte de la megafauna se extinguió o migró. Pero una población de depredadores excavadores se adaptó, desplazándose a mayor profundidad y desarrollando una biología especializada para la existencia subterránea. La mitología del guardián, sugirió Hallis, surgió de forma natural. Los pueblos antiguos que vivían en las orillas del desierto se topaban ocasionalmente con la criatura. En una cosmovisión precientífica, dicho encuentro se interpretaría desde marcos religiosos o sobrenaturales. La criatura se mitificó. Las historias se transmitieron y se embellecieron, pero conservando una verdad fundamental. La razón por la que la criatura se asociaba con la protección de lugares específicos podría ser su comportamiento territorial. Muchos depredadores establecen territorios alrededor de recursos cruciales, fuentes de alimento, zonas de reproducción o simplemente terrenos familiares. Si existían ruinas antiguas o fuentes de agua en las profundidades del cuarto vacío, y si el territorio de la criatura se superponía con esos lugares, los humanos que intentaran llegar a ellos inevitablemente se encontrarían con el depredador. Por lo tanto, la criatura parecería estar protegiendo esos lugares, cuando en realidad simplemente defendía sus territorios de caza. El biólogo Dr. Raymond Cobb, ahora septuagenario pero aún activo, publicó un artículo complementario en el que examinaba la plausibilidad fisiológica de dicha criatura. Propuso que el organismo probablemente poseía un metabolismo lento, posiblemente entrando en periodos prolongados de latencia similares a la estivación de los animales del desierto. Podría alimentarse con poca frecuencia, quizás solo unas pocas veces al año, de cualquier presa grande que entrara en su territorio. La sensibilidad vibratoria sería su principal sentido de caza en un entorno donde la vista, el olfato y el oído se veían afectados por la arena y la profundidad. La capacidad de licuar la arena mediante vibración, esencialmente creando un efecto de onda por resonancia, le permitiría nadar a través de un sustrato que de otro modo sería sólido. Esto no era inédito. Incluso la tecnología humana utiliza principios similares en taladros sónicos y técnicas de licuefacción. El tamaño de la criatura, aunque extremo para los estándares modernos, no era imposible. Durante los periodos más ricos en recursos de la historia de la Tierra, el gigantismo era común. Los registros paleontológicos muestran que antiguos artrópodos, milpies, escorpiones marinos, alcanzaron tamaños extraordinarios. En un ecosistema aislado con mínima competencia, un diseño exitoso de depredador podría simplemente escalar hacia arriba, limitado únicamente por la ley del cuadrado cubo y la disponibilidad de recursos. Pero persistían los misterios. ¿Se trataba de una población reproductora o de una entidad singular? De ser una población, ¿cuántos individuos existían? Los sistemas de túneles sugerían la existencia de múltiples criaturas o de extensos desplazamientos de un solo individuo altamente activo. La cuestión de la longevidad era inquietante. Las antiguas inscripciones sugerían que la criatura había existido durante al menos 3.000 años, posiblemente más. Ningún invertebrado conocido vivió siglos, y mucho menos milenios. Algunos investigadores propusieron que el organismo podría tener una longevidad extremadamente prolongada, quizás mediante una senescencia insignificante, un fenómeno biológico en el que el envejecimiento se detiene prácticamente, observado en ciertas especies como el tiburón de Groenlandia o la medusa inmortal. En un entorno estable, de bajo estrés y con mínimas demandas metabólicas, dicha longevidad podría ser posible. Otros sugirieron una reproducción regular,
con crías que reemplazaban a los padres en el mismo territorio, creando la ilusión de una única entidad inmortal a lo largo de las generaciones. Esto parecía biológicamente más plausible, pero planteaba interrogantes sobre el comportamiento reproductivo, el tamaño de la población y la diversidad genética en un entorno tan aislado. El propósito último de la criatura, más allá de la simple supervivencia, seguía siendo filosófico más que científico. ¿Realmente albergaba algo, como insistían las leyendas? ¿O se trataba simplemente de una interpretación humana, de nuestra tendencia a imponer narrativa y significado a los fenómenos naturales? En 1989, una última expedición intentó responder a esa pregunta. Utilizando un georradar actualizado y tecnología de perforación profunda, un equipo intentó cartografiar la extensión completa del sistema de túneles y determinar si existía algún hallazgo de importancia arqueológica en el aparente territorio de la criatura. La expedición se suspendió abruptamente después de 3 semanas. Las razones oficiales fueron la inestabilidad política y las preocupaciones por la seguridad. Extraoficialmente, circularon rumores de que la perforación había provocado una respuesta. Se detectaron vibraciones en varios sitios. Se dañaron equipos de forma compatible con fuertes impactos en el subsuelo y varios miembros del equipo informaron haber escuchado ruidos a través del suelo por la noche, un ritmo chirriante y raspador que les impedía dormir. El gobierno saudí declaró discretamente la región como zona prohibida para futuras investigaciones. No se ofreció ninguna explicación oficial. El sitio fue designado zona geológica protegida, con acceso restringido indefinidamente. El desierto guarda sus secretos. Bajo las silenciosas dunas del cuarto vacío, en túneles pulidos por el paso de algo inmenso, persiste un misterio. ¿Será un guardián o un superviviente? ¿Una antigua maldición o un fósil viviente? La respuesta yace enterrada bajo kilómetros de arena, en una oscuridad donde los pies humanos rara vez han tocado, en el dominio de algo que ha hecho de las profundidades de la Tierra su hogar durante milenios. El capitán Harold Whitcomb escribió en su último diario antes de regresar a la civilización: «Caminamos sobre la superficie de un mundo que no comprendemos. Breve y aterradoramente, vislumbramos las profundidades que se esconden debajo. ¿Qué más se mueve en los rincones ocultos del mundo? ¿Qué otras cosas antiguas persisten, ocultas a nuestros mapas y a nuestra comprensión?». Su pregunta sigue sin respuesta. La expedición de 1914 documentó algo extraordinario, y los hallazgos de 1983 aportaron evidencia física que exige una explicación. Pero la explicación y la comprensión son cosas distintas. Ahora sabemos que algo existe bajo las arenas arábigas. Hemos visto los túneles, analizado las escamas, estudiado los residuos químicos. La ciencia ha confirmado lo que el folclore susurró durante siglos. El cuarto vacío no está vacío. Pero la confirmación no es comprensión. La verdadera naturaleza de la criatura, su ciclo vital, sus orígenes, su propósito último, si es que tal cosa puede atribuirse a una entidad biológica, permanece fuera de nuestro alcance. El desierto es vasto, y nosotros somos pequeños. Nuestros mapas están incompletos, nuestros instrumentos limitados, nuestro coraje insuficiente para las profundidades. Los beduinos aún evitan Al-Mafun, la tierra enterrada. Aún cuentan historias a sus hijos sobre Al-Malram, el destructor de arena, el guardián que duerme bajo las dunas. Queman hierbas protectoras y recitan versos antiguos cuando los viajeros mencionan que se han aventurado demasiado al sur. Y cuando el viento sopla de noche, cuando la arena susurra y se mueve, escuchan la vibración que indica que algo abajo ha despertado. Las imágenes satelitales modernas muestran el cuarto vacío como una vasta extensión de un naranja monótono, sin vida, estéril, monótona. Pero las imágenes no pueden penetrar el suelo. No pueden mostrar los túneles que se extienden a través del sustrato como las madrigueras de una colonia de hormigas imposible. No pueden revelar el movimiento lento y paciente en la oscuridad, el ritmo ancestral de algo que ha sobrevivido a los imperios y que no sobrevivirá. Quizás sea mejor así. Quizás algunos misterios deberían permanecer sin resolver, algunas profundidades inexploradas. La criatura bajo las arenas ha sobrevivido precisamente porque habita un espacio a que no podemos acceder fácilmente, que no podemos explotar descuidadamente. En nuestra era de satélites y sensores, donde cada superficie parece cartografiada y catalogada, es a la vez humilde y aterrador saber que aún quedan misterios. No en galaxias lejanas ni mundos alienígenas, sino aquí, bajo la superficie de nuestro propio planeta, en los lugares olvidados que consideramos demasiado hostiles para explorar. Las inscripciones talladas en piedra antigua decían: «No despiertes al guardián».
Durante 3000 años, esa advertencia pasó desapercibida porque se dudaba de su existencia. Ahora sabemos más. Las advertencias no eran superstición, sino sabiduría, adquirida a través de una costosa experiencia por pueblos que conocían el desierto mejor que nosotros. ¿Qué resguarda? Quizás nada más que su propia existencia. Quizás yacen ruinas antiguas bajo las arenas más profundas, restos de civilizaciones que prosperaron cuando la tierra era verde. Quizás haya artefactos, conocimiento, tesoros que reescribirían la historia de la humanidad. O quizás el cuarto vacío simplemente esté vacío, y el único tesoro sea la criatura misma. Un vínculo vivo con un mundo olvidado, un camino evolutivo tan extraño que apenas podemos comprenderlo. El capitán Vicam murió en el lodo de Flandes, sin saber que su relato sería reivindicado décadas después. La doctora Hallis falleció en 1991, satisfecha de haber demostrado su caso, pero frustrada por no poder estudiar a la criatura directamente. El misterio lo sobrevivió a ambos, como ha sobrevivido a todos los que lo encontraron. La arena permanece. Los túneles permanecen. El guardián, sea cual sea su forma, permanece. Y tarde en la noche, cuando el viento del desierto aúlla en el cuarto vacío, si fueras lo suficientemente valiente o insensato como para estar allí, podrías sentirlo, una vibración a través del suelo, rítmica y decidida. El latido de algo inmenso que se mueve en las profundidades. Podrías ver la arena ondularse en patrones que desafían al viento. Podrías oír, a través de la tierra misma, el chirrido de los segmentos al moverse sobre la piedra comprimida. Y comprenderías, por fin, lo que comprendieron los exploradores de 1914. Compartimos este mundo con fuerzas más antiguas y extrañas de lo que nuestras breves civilizaciones pueden comprender. Los mapas quizá digan cuarto vacío, pero el desierto está lleno. Lleno de arena, lleno de calor, lleno de silencio, y lleno de las cosas que nadan debajo. Lo que el capitán Vicam no podía saber en 1914, y lo que la doctora Halley solo descubrió en los últimos años de su investigación, fue que la expedición británica no fue el único encuentro con la criatura de arena árabe en el siglo XX. Documentos soviéticos desclasificados, publicados gradualmente tras la caída de la URSS en 1991, revelaron una investigación paralela que había permanecido sepultada bajo el secretismo de la Guerra Fría durante casi 4 décadas. En 1953, durante el apogeo de los últimos años paranoicos de Stalin, el Ministerio de Geología soviético envió una expedición encubierta al cuartel vacío. La misión, aparentemente, se centraba en la prospección de uranio. La URSS buscaba desesperadamente fuentes nacionales para su creciente programa nuclear. Pero oculto en las órdenes operativas, descubiertas por un archivista moscovita llamado Dmitry Volkov en 1994, había un objetivo secundario: investigar informes sobre anomalías del subsuelo mencionados en comunicaciones británicas interceptadas de la década de 1930. El equipo soviético estaba formado por 8 miembros, 5 geólogos, 2 oficiales de seguridad militar y un biólogo llamado Dr. Evgeny Konstantin. Sus registros de misión, redactados con un meticuloso estilo burocrático ruso, documentaron 3 semanas de prospección en la sección noreste del Rab, Al-Khali, operando desde un campamento base a unos 80 kilómetros de donde la expedición de Vicam había encontrado a la criatura 39 años antes. Durante las 2 primeras semanas, la expedición transcurrió con normalidad. Perforaron núcleos de muestra, utilizaron equipos terrestres rudimentarios y cartografiaron la geología del subsuelo. Las anotaciones del diario del Dr. Konstantin de este periodo son rutinarias, incluso tediosas, y están repletas de observaciones técnicas sobre la composición de los sedimentos y los gradientes de temperatura a distintas profundidades. El tono cambió drásticamente el 17 de mayo de 1953. El equipo había establecido un campamento secundario al suroeste, adentrándose en el cuarto vacío más de lo que especificaba su plan original. Konstantin escribió: los instrumentos detectaron vibraciones a las 4:30 horas. El sismógrafo registró pulsos rítmicos originados en un rumbo de 190 grados, con una profundidad estimada de entre 90 y 120 metros. El patrón es inconsistente con la actividad tectónica. La amplitud sugiere un desplazamiento masivo de material del sustrato. Los agentes de seguridad, fruto de la disciplina militar soviética, insistieron en investigar. En contra de las recomendaciones de los geólogos, el equipo se dirigió hacia la fuente de vibración. Recorrieron 12 kilómetros al suroeste,
siguiendo las lecturas intermitentes del sismógrafo que aparecían y desaparecían irregularmente durante un periodo de 6 horas, como si la fuente se moviera. Aproximadamente a las 14:20 horas, encontraron el pozo. La descripción de Constantin es escalofriantemente precisa. Una depresión de aproximadamente 40 metros de diámetro, perfectamente circular, que desciende en un ángulo pronunciado que escapa a nuestra capacidad de medición visual. Las paredes son de arena lisa y comprimida, con una textura vítrea que sugiere presión o calor extremos, aunque no se observan marcas de quemaduras. La depresión no estaba aquí ayer. Las fotografías de reconocimiento aéreo de hace 3 días no muestran tal formación. Esta apareció durante la noche. El equipo descendió al pozo utilizando sistemas de cuerdas, logrando alcanzar una profundidad de 23 metros antes de que el ángulo se volviera demasiado pronunciado e inestable para continuar con seguridad. A esa profundidad, Constantin recogió muestras de la superficie de la pared. Sus notas describen el hallazgo de residuos orgánicos, consistencia mucilaginosa, pH fuertemente alcalino y un olor que recuerda al amoníaco mezclado con compuestos de azufre. Más inquietante aún, encontró marcas idénticas a las descubiertas posteriormente por la expedición de 1983, surcos paralelos en patrones helicoidales, lo que sugería que algo segmentado se había abierto paso hacia arriba a través de la arena compactada y luego había vuelto a descender. Los surcos eran recientes, de bordes afilados, y aún contenía material orgánico en las depresiones. Esa noche, las vibraciones regresaron. El sismógrafo registró actividad continua desde las 22 hasta las 3:15. El patrón era extraordinario. Pulsos rítmicos que se producían cada 8 a 12 segundos, de amplitud constante, originándose simultáneamente en múltiples puntos en un círculo aproximado alrededor del campamento, a unos 60 o 80 metros bajo tierra. Uno de los agentes de seguridad, un hombre llamado Volkov, escribió en su informe: «La criatura, si es que se trata de eso, parece estar dando vueltas alrededor de nosotros». El patrón sísmico sugiere un movimiento coordinado, ya sea de varias entidades trabajando en conjunto o de un solo organismo de la longitud suficiente para generar lecturas en varios puntos simultáneamente. Los hombres están aterrorizados. Yo estoy aterrorizado, aunque no lo demostraré. A las 3:15 horas, las vibraciones cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue descrito por Constantin como psicológicamente insoportable, como si el desierto mismo contuviera la respiración. El equipo permaneció despierto hasta el amanecer, con las armas listas, aunque nadie quería plantearse la pregunta de que servirían pistolas y rifles contra algo que se movía por tierra firme. Al amanecer, descubrieron que su camión de suministros, un pesado vehículo militar Gas-63 de más de 3 toneladas, se había hundido, no en arena blanda, sino en línea recta, como si el suelo bajo se hubiera licuado brevemente. El vehículo estaba inclinado 45 grados, con el eje trasero completamente sumergido en arena que, de alguna manera, se había solidificado de nuevo, atrapándolo firmemente. La extracción resultó imposible con el equipo disponible. La decisión de evacuar fue unánime. El equipo abandonó el vehículo atrapado, la mayor parte de su equipo, y emprendió una marcha forzada hacia el noreste, rumbo a su campamento base principal. Durante la evacuación, experimentaron 2 episodios más de vibración del suelo, cada uno de varios minutos de duración. En ambas ocasiones, la arena a su alrededor se onduló en ondas visibles, moviéndose en patrones que parecían seguir su dirección de viaje, manteniéndose aproximadamente 50 metros a su flanco izquierdo. El doctor Constantin, manteniendo la disciplina científica incluso en situaciones extremas, notó que la criatura, ahora usó esa palabra sin dudarlo, parecía estar arreándolos. No atacando, sino siguiéndolos, manteniendo el ritmo, manteniendo una distancia específica. El comportamiento sugería inteligencia, curiosidad o control territorial. Las vibraciones cesaron por completo una vez que el equipo cruzó aproximadamente 15 kilómetros al noreste, como si hubieran traspasado una frontera invisible. La expedición regresó a territorio soviético 3 semanas después, traumatizada pero intacta. Su informe fue clasificado de inmediato. Las muestras biológicas que Constantin había recolectado se enviaron a un centro de investigación militar en Sverdlovsk y desaparecieron en el aparato científico soviético. Los hallazgos de la expedición nunca se publicaron. Los participantes fueron informados, juraron guardar el secreto y fueron distribuidos en diferentes destinos por toda la URSS. ¿Por qué los soviéticos ocultaron esta información? La respuesta reside en la paranoia
y el pensamiento estratégico de la Guerra Fría. Si los informes fueran precisos, si algo desconocido y potencialmente controlable viviera bajo el desierto árabe, podría tener aplicaciones militares, investigación de armas biológicas, sistemas de infiltración subterránea, tecnología de detección de vibraciones. Los científicos militares soviéticos exploraron numerosas aplicaciones teóricas, todas basadas en la comprensión y la posible captura de especímenes de la criatura. Se planeó una segunda expedición soviética para 1954, con equipo mejorado y el mandato específico de capturar muestras de tejido, con optimismo, un espécimen vivo. La misión fue aprobada, financiada y organizada, pero nunca se desplegó. El 5 de marzo de 1953 falleció Joseph Stalin, y la subsiguiente lucha de poder acaparó la atención soviética. La expedición Cuarto Vacío, junto con miles de otros proyectos estalinistas, fue archivada discretamente y olvidada. Los documentos que detallan estos eventos se descubrieron por pura casualidad. Dmitry Volkov, el archivista, que casualmente compartía apellido con uno de los oficiales de seguridad de 1953, estaba investigando los programas soviéticos de prospección nuclear cuando encontró el archivo. Al reconocer su inusual contenido, se lo comunicó a la doctora Elena Fischer, criptozoóloga alemana que había estado investigando la cuenta de Wickham por su cuenta. El análisis de Fischer, publicado en 1997, estableció paralelismos explícitos entre los encuentros británicos y soviéticos. El comportamiento de la criatura fue consistente en ambos incidentes. Territorial, sensible a las vibraciones, capaz de moverse rápidamente por la arena y aparentemente no agresiva a menos que se produjeran animales del tamaño de una presa o perturbaciones dentro de su territorio. El hoyo circular descubierto por los soviéticos coincidía con las descripciones del folclore beduino de agujeros de respiración, lugares por donde la criatura emergía a la superficie, dejando tras de sí depresiones de paredes lisas que se llenarían de arena con el tiempo. Lo más significativo es que Fischer observó la distribución geográfica de los encuentros. Al trazar en un mapa la ubicación de Wickham en 1914, la formación rocosa inscrita, los descubrimientos del túnel en 1983 y el sitio soviético en 1953, se reveló un patrón. Los incidentes ocurrieron dentro de una región aproximadamente ovalada que medía aproximadamente 200 kilómetros de este a oeste y 130 kilómetros de norte a sur, un área de casi 26.000 kilómetros cuadrados. Si esto representara el territorio de una sola criatura, sería el área de distribución más extensa conocida de cualquier animal en la Tierra, eclipsando incluso las áreas de distribución de los grandes tiburones blancos o los lobos árticos. Si representara una población de criaturas, la densidad sería notablemente baja, lo que sugiere una grave limitación de recursos o una intensa territorialidad que impide el crecimiento poblacional. Fischer propuso una tercera opción. ¿Qué pasaría si el sistema de túneles no consistiera solo en madrigueras, sino en algo más complejo? ¿Y si la criatura, o criaturas, hubiera construido una red subterránea, un ecosistema subterráneo mantenido durante milenios? La uniformidad de las paredes del túnel, la disposición organizada detectada por el georradar, la aparente permanencia de la estructura, sugerían en ingeniería una construcción intencional. Esta hipótesis rozaba la controversia, ya que implicaba una inteligencia mucho mayor que el comportamiento instintivo. Pero Fischer argumentaba que la complejidad en la construcción no requería necesariamente una inteligencia de nivel humano. Las abejas construyen colmenas geométricas, las termitas construyen imponentes montículos con ventilación sofisticada, las hormigas crean ciudades subterráneas con cámaras especializadas. ¿Podría algo más grande, más longevo y adaptado a la existencia subterránea desarrollar comportamientos arquitectónicos aún más complejos? Los documentos soviéticos también revelaron algo que la expedición de Wickham no había documentado: bioluminiscencia. Durante la noche, cuando las vibraciones rodeaban el campamento, uno de los geólogos, Mikhail Denisov, informó haber visto luz bajo la arena. Su descripción, descartada inicialmente como una alucinación inducida por el estrés, describió un resplandor verde azulado pálido, difuso y móvil, visible bajo aproximadamente 2 metros de arena, que trazaba patrones curvos alrededor del perímetro del campamento. La bioluminiscencia es común en organismos de aguas profundas, pero rara en animales terrestres y prácticamente desconocida en especies desérticas. Sin embargo, si la criatura pasó la mayor parte de su existencia en la oscuridad absoluta de las profundidades subterráneas, la bioluminiscencia podría haber servido para funciones de comunicación o navegación.
La luz que Denisov presenció podría haber sido el equivalente al canto de las ballenas, una señal para otros de su especie, marcaje territorial o exploración sensorial de las inusuales señales de calor que los humanos y su equipo crearían. Este detalle, más que cualquier otro, sugirió que el Dr. Hallis y Fisher estaban investigando algo genuinamente biológico, en lugar de fenómenos geológicos malinterpretados. Las rocas no brillan. Las emisiones de gases no producen patrones de luz organizados y móviles. El avistamiento soviético proporcionó una corroboración independiente de la actividad biológica por parte de observadores sin conocimiento previo del año. Existe relato de Vikram ni marco cultural de mitología local que pueda influir en sus percepciones.